¿Qué, buenas. qué tal, caballero? ¿Qué tal llevas el domingo? Pues nada, muy bien. Aquí en España que me he venido unos días que tenemos Uh, puente, así que hay que aprovechar. come, El, el 1 y el 2 de octubre es festivo en Alemania, así que ujú. aprovechamos Come paella, aprovecha. para escapada. Y los últimos días de buen tiempo, cuando ya vuelvas otra vez a Sí, Alemania, ya se acabó. adiós. Qué tal el Oktoberfest? ¿Ya se ha terminado o sigue ahí en su pleno apogeo? El 2 de octubre creo que es el último día, este martes. En 2 días ya termina. Y nada, y Lo hasta que el yo no año que entiendo es por qué viene, lo llaman Oktoberfest si lo hacen en septiembre. sí, cosas de marketing. Porque será para la llegada de octubre, ¿sabes? Yo que sé, despedida de verano será. Y llegada Eh, del otoño. Algo de eso. Bueno, nosotros, Cristina y yo estuvimos el viernes, sábado, estuvimos con unos amigos allí tienen como una casilla en el campo. Estuvimos allí, pues, quedamos con ellos y celebramos ahí un poco como un cumpleaños y estuvo bien, porque tienen, en todas las casas de aquí del campo, suelen tener sauna y se meten todos ahí al calorcete. Cuando hace frío fuera se agradece un montón. Pero No, hay sí, gente que se meten todos ahí desnudos, mujeres y hombres y todo. Y digo, sí, es muy europeo. a mí me da un poco de pudor. Y familia, sí, es plan de no me voy a meter con tu Sí, madre, es ¿sabes? como, no señor, la suegra lejos. No, pero eso es muy europeo. En Suecia, Noruega, Finlandia, tienen, vamos, son adictos a las saunas y después Ujú. se le dan a la nieve, se refrescan, se pegan, se tiran en la nieve y después vuelven a entrar. Sí, sí, sí. Es No, eso, bastante bueno, ¿eh? Para la eso por, circulación, ¿eh? eso por descontado. Yo ya te dije el otro día que estoy intentando este año tomármelo un poquito más en serio, ir acoplándome desde ahora, desde septiembre hasta junio, perdón, hasta mayo por ahí, que nos vayamos a España a hacer todas las semanas tres veces un bañito ahí en el lago, mar congelado. Así que ya veremos a ver Sí. cómo va. Pero bueno, ¿qué nos Bueno, traes hoy en Hablando de Opciones? bueno, hablando de opciones, domingo 27 de septiembre, hoy os traigo errores al operar en opciones. Vamos a compartir la pantalla. En verdad iba a titularlo Errores al operar en opciones para novatos, pero es que esto también lo cometemos nosotros, que tenemos un poquito de experiencia. Así que nada, vamos al lío. Yo creo que los errores se cometen más cuando empiezas, pero también cuando ya llevas un tiempo operando. Espera. Eh, vale. Vale, nada, perdón. Sigue. Nada, seguimos. Bueno, pues los puntos claves que quería discutir contigo hoy, o que quería comentaros, básicamente es comentar los errores que cometemos al operar en opciones. Yo he capturado 12. Están Ujú, todos muy interrelacionados. Cuando lo vayamos viendo vais a ver que unos se relacionan con otros, ¿vale? Porque al final es lo mismo. ujú. Después vamos a dar unas ideas de cómo podríamos evitar estos errores y unas pequeñas conclusiones, un resumen de, bueno, que hay que tener en cuenta, ¿vale? Empezamos. Error número uno. Falta de comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es no entender completamente cómo funcionan las opciones cuando operamos. Es decir, sabemos que existen muchas estrategias en opciones, en el mundo de las opciones, pero claro, abrir estas estrategias sin tener un conocimiento, esto nos puede afectar a la cartera, podemos tener grandes pérdidas. Es decir, Ujú. si operamos un strangle y no sabemos ni lo que es ni cómo ponerlo, pues hombre, eso es un riesgo muy alto, ¿verdad? Claro. Yo esta sí que la catalogaría más como un error de novato, porque ya alguien que esté operando opciones, pues sí que puede, aunque los errores que cometa ya alguien que está operando opciones puedan ser otros, este sí que es algo más de novato, como decías tú al principio. Entonces, qué idea podemos dar? Pues básicamente es conocer, y aunque no seamos novatos, Julián, hay veces que dices tú, joder, este strangle, ¿cómo puedo salir? ¿Cómo optimizar la salida de este strangle? ¿Cómo abrir bien? ¿Sabes? Que Ujú, hay veces que repasar conceptos, back to the basics, nunca mejor dicho, ujú, es algo bueno. Entonces, básicamente es conocer cada estrategia y cómo gestionar su apertura cierre, debe ser algo fundamental.
En opciondelta.com tenemos todas las estrategias descritas. Aconsejo que vayáis a verlas. Sí. Con su Y apertura, también su cierre, algo sus ajustes. Eso es. interesante es que cada estrategia nueva, antes de abrirla, porque sí, es intentar verla en demo o intentar abrir en activos de poca capitalización. Es decir, Ujú. que mientras no sepamos o estemos confiados de que eso funciona bien y que ya más o menos entendemos, intentar evitar meternos en el mercado directamente. Primero probarlo un poco en demo Ujú. o en activos un poco más pequeños. Claro, por ejemplo, si estamos muy adecuados a abrir puts cortas, por ejemplo, o call cortas, y de repente queremos pasar a algo un poco más complejo, como un put ratio, pues, oye, antes de lanzarnos al agua y hacer 200 contratos, pues hacerlo a lo mejor en demo, o hacerlo, como Exactamente. dice Carlos, en un activo con pocos contratos y que valga muy poco, por ejemplo. Sí, sobre todo es para adherirnos a cómo funciona esa estrategia. Ujú. Sí. Siguiente error, número 2. No abrir suficientes operaciones. ¿Vale? Esto sí que es un poco más para avanzados. Es decir, ya sabemos que las estrategias con opciones nuestras estrategias están basadas en la probabilidad matemática. Nosotros cada vez que abrimos una operación, pues siempre comentamos, pues le abrimos un 70% de probabilidad de beneficio, un 50%, un 80%. Sí, eso nos ¿Qué los quiere dan decir esto? los deltas, eso es. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si operamos con bajos números de forma muy bajita, ¿vale? No permites que esta estadística funcione. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, yo tengo una operación que está un 70% de probabilidad de beneficio y hago 10 operaciones, es probable que esas 10 operaciones vayan mal. Ujú. No te digo que vayan bien, sino que vayan mal. Es decir, tú tienes un 100% de pérdidas, pero realmente la operación es un 70-30. Claro, ¿Qué es lo que ha pasado? Que no hay suficientes operaciones para hacer que esas matemáticas funcionen. eso Si en es. vez de abrir 10 operaciones abres 1000, lo más normal es que 700 sean ganadoras y 300 sean perdedoras. Claro, aquí siempre lo hemos hablado alguna vez y ponemos en un ejemplo muy bueno para ver lo que está diciendo Carlos, es el cuando lanzamos una moneda al aire. Oye, sabemos que cada vez que lanzamos una moneda al aire hay un 50-50% de probabilidad de obtener cara o de obtener cruz, pero en las 10 primeras tiradas podemos obtener 7 o incluso las 10 cara. Entonces, cuantas más veces lancemos la moneda, más probabilidades hay de que ese 50-50 se cumpla. Porque si lanzamos una vez la moneda, obviamente no va a ser un 50-50. Si lanzamos 10 veces la moneda, pues es muy probable que salga una de las dos más que la otra. Pero si lanzamos Efectivamente. 10.000 veces, pues se acercará mucho más a ese 50-50. Entonces, si abrimos estrategias con altas probabilidades de beneficio, quizá la primera vaya mal, vaya en nuestra contra, pero O las después 10 de 10 primeras. o las 10 primeras, pero después de 10.000 esa probabilidad por la que estamos abriendo se va a ir cumpliendo. Eso es lo que... Ujú. Esto que el mercado apoya en nuestra contra varias veces, con lo cual es lo que tú has comentado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente es abrir muchas operaciones para que la estadística vaya a nuestro favor y además establecer una mecánica de operativa. Es decir, cada vez que abramos una operación, ¿vale? Tenemos que abrir muchas, pero tampoco se trata de abrir muchas, porque claro, si abres muchas operaciones y cierras muchas operaciones, hay veces que las comisiones que estás pagando van en nuestra contra. Entonces, hay que abrir unas operaciones que por lo menos tengan alrededor de $1 aproximado de prima. Es lo que quiere decir con esto, ¿vale? Establecer un mínimo de prima. Porque está muy bien operar mucho, pero hay veces que sobreoperamos demasiado. Y si sobreoperamos demasiado, con una prima muy baja, vamos a tener un riesgo en contra de nuestra cartera por la cantidad de comisiones que estaremos pagando al broker, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta los gastos. Si Y cogemos también, un céntimo, pues... efectivamente, si por ejemplo tú eres una operación que en vez de $1 te dan 20 céntimos, sí, es que estoy viendo muchas operaciones ya, pero es que las comisiones te están comiendo prácticamente el 30% o 40% de la prima que estás ganando. Ujú. Y bueno, y también planificar la salida de la operación a unos días de expiración, un 50% aproximadamente, para que tengamos muchas más operaciones para abrir. Es decir, en vez de dejarlo hasta que expire, cuando abrimos un contrato, en vez de dejarlo que expire hasta 45 días, 50 días, 60, lo que hayáis decidido abrir, tener un máximo de expiración para ir haciendo operaciones recurrentes.
Claro, ahí DT 50% máximo, creo que a lo que te refieres es salir con un 50% del crédito inicial recibido. Es decir, si hemos recibido dos y la prima ha caído hasta uno, pues recomprarlo y obtener Efectivamente. ese 50% de beneficio. El DTE es otra cosa. Ahora creo que el DTE lo veremos en otro error, pero es el Sí, 50% efectivamente. máximo de la prima cogida inicialmente. Siguiente error, número 3. Apertura de operaciones cerca del dinero. Es Ujú, decir, cuando tenemos una operación, por ejemplo, si el valor está a $100 y nosotros abrimos una opción a $100, ¿de acuerdo? Esto nos va a reducir mucho el margen de maniobra en caso de que el mercado vaya en nuestra contra. Es decir, cuando vaya en nuestra contra va a ser muy difícil rolar la operación en ujú. este sentido. Claro, no le estamos Entonces, dando tampoco margen a la acción para que se mueva. claro, entonces lo que tenemos que hacer es intentar abrir operaciones como hacemos nosotros a un delta 20, 16, 30, lo que Ujú, vosotros veáis, ujú, suficiente delta. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir el lujo de estar equivocado durante un tiempo. Es decir, puede ir en nuestra contra el valor, pero con el tiempo ese valor puede subir y nos puede dar el mercado la razón al final de ese periodo. Y además nos permite rolar a tiempo reduciendo esas pérdidas y riesgos. Es decir, si yo pongo una operación que el activo está a $100 y yo lo pongo a 70, por ejemplo, a ujú. 70 $, si baja a 85, bueno, nos hemos equivocado bastante. Pero bueno, tenemos ese lujo, ¿no? Sí, Que nos podemos equivocar. eso es, seguimos teniendo. Le damos espacio a la acción para que baje en el caso de las put o suba en el caso de las call, y aunque vaya en nuestra contra, tiene que llegar al precio strike. Es decir, si tenemos, como tú has dicho, el strike en 70 y la acción baja de 100 a 90, ¿nos hemos equivocado en la dirección? Sí. ¿Hemos ganado dinero? Sí. Simplemente. Y además, si sigue yendo en nuestra contra, tenemos tiempo de sobra Claro, para reducir ese, claro, ese, ese riesgo, para robar la operación. claro. Pero si la ponemos muy cerca del dinero, pues si la ponemos a 100 y está a 100, con que baje a 98, pues ya tenemos el lío. Error 4. Posiciones muy grandes. Ya sabemos que una de las ventajas de las opciones es que nos permiten poder multiplicar nuestro poder de compra utilizando el apalancamiento, ¿no? Es decir, el apalancamiento ya sabéis que nos puede llevar tanto a ganancias como a pérdidas muy elevadas. Entonces, el uso excesivo de esta herramienta puede llevarnos a pérdidas muy desastrosas, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso? Si, por ejemplo, que esto también está muy ligado al error número 1, no conocer bien las opciones. Si, por ejemplo, tú abres una put naked, pero de repente dices, no, es que esta otra operación, este otro ETF ha bajado también, pues voy a abrir 3 contratos. Por ejemplo, estás abriendo operaciones muy grandes. Entonces, hay que intentar evitar eso. Entonces, cuando abramos una operación, es muy importante comprender el riesgo máximo asociado y controlar el cushion de la cartera, que eso ya lo hemos hablado en otro capítulo, hablando de opciones, que Lo hablamos recomiendo verlo. el domingo pasado. Si tenemos una cuenta pequeña y abrimos SPX, lo más probable es que volemos la cuenta, porque el SPX es demasiado grande. Entonces, podemos utilizar el apalancamiento a nuestro favor y hacerlo de manera inteligente, pero si abrimos operaciones o contratos muy grandes, pues Y ligado a lo que tú comentas, es intentar tratar de abrir operaciones pequeñas. Muchas operaciones pequeñas que no supongan más de a ver, lo ideal sería un 1%, pero tampoco vamos a poner aquí un límite. 3%, 4, 2%. Que sean pequeñas, consistentes y recurrentes. Eso sí. le Siempre interesa. decimos entre el 1 y el 5, más o menos, depende de la cartera. Cuanto más grande sea la cartera, lo ideal sería poner más posiciones con menos riesgo por cada una de ellas. Número 5. Esto es un poco más de lo mismo, que es no gestionar bien el riesgo, ¿vale? ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste en la gestión del riesgo? En la protección de cartera. Bueno, esto hemos hablado también hablando de opciones, en riesgo de cartera, que es no conocer la pérdida máxima de la operación cuando abramos una operación y no establecer de forma clara los límites máximos de pérdidas por operación que estamos dispuestos a asumir. Lo acabamos de comentar hace un momento, ese 3%. Es decir,
Lo interesante aquí sería es que si abrimos una operación, decir, vale, tengo claro que no voy a perder más de 2 o 3 veces la prima. Tengo que rolar esa operación. No puedes dejar que la operación siga en tu contra indefinidamente. Ujú, Eso es lo que me refiero a no gestionar bien el riesgo. claro. Sí, hablando de operaciones, entiendo que te refieres hablando de operaciones con riesgo ilimitado. Porque en operaciones Ilimitado, con riesgo limitado, pues ya está. Ya sabemos el riesgo que tenemos cuando las ponemos. efectivamente. Pero también teniendo en cuenta lo que hemos comentado antes de no operar muy grande. Es decir, no abrir un spread a $3.000 cuando tu cuenta es de 10.000. ¿Sabes? Exactamente. Estás arriesgando un 30% de tu cartera. Ujú, Sobre todo también tener claro, una vez que abramos, esto también viene relacionado con el punto número uno, tener muy claro la estrategia de salida antes de abrir la operación y tener claro la pérdida máxima que estamos dispuestos a asumir o la pérdida máxima total de la operación, lo que acabas de comentar, ¿no? Si ujú, es limitada, tener claro que sabes cuál es la pérdida máxima. Si es ilimitada, tener claro una estrategia de salida antes de abrir la operación, ¿vale? ujú. Sí, Siguiente, no diversificar la cartera con diferentes estrategias. ¿Qué quiero decir con esto? Pues podemos diversificar no solo en activos, no solo en ETF, sea el SPI, triple Q, el XOP, el futuro del petróleo, bonos estadounidenses, es decir, diversificar tanto en activos como también en estrategias. Es decir, el conocimiento limitado en estrategias, ¿qué puede pasar? Que perdamos muchas oportunidades de rentabilidad en el mercado. Por ejemplo, si por ejemplo abrimos una operación a débito, el mercado va en nuestra contra. ujú, No conocemos a lo mejor las estrategias que son a crédito, por ponerte ujú, un ejemplo. ujú, Y a lo mejor estamos aumentando el riesgo de las operaciones porque no conocemos otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor abres una put naked en una operación en un AI que tiene una volatilidad muy alta, cuando a lo mejor deberías haber abierto un put spread, por ejemplo. ¿Y también qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, puedes utilizar ratios put spread cuando hay baja volatilidad o calendars. Esto me refiero a la oportunidad de rentabilidad en el mercado. A lo mejor, bueno, al final es un compendio de muchas estrategias que se pueden utilizar, ¿vale? Entonces hay que intentar diversificar. Pero el uso de varias estrategias, ¿a qué nos llevará? Pues sobre todo es a proteger esa cartera, a optimizar el capital de la cartera y sobre todo también a equilibrar los deltas, ¿de acuerdo? De claro. la cartera. El- Aquí, por poner un ejemplo práctico, y esto es importante, y claro, lo que ha dicho Carlos, todos los errores y todo lo que hacemos en opciones tiene que ir ligado por narices. No podemos tener en cuenta, no podemos saber muchas estrategias sin saber cómo reducir el riesgo utilizando una con respecto a la otra. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo. Eh, Diversificamos en activos, como Carlos ha dicho. Podemos poner un SPI, podemos poner un TLT y podemos poner un XOP. Todos esos activos, por ejemplo, están poco correlacionados entre sí. Quiere decir que si el SPI sube, históricamente el XOP no tiene por qué subir. Y el TLT tiende a ir contrario al SPI. ¿Vale? Ya nos estamos protegiendo en ese sentido. Porque si compramos SPI y compramos Nasdaq, pues Es lo tienden a mismo. moverse exactamente igual. Entonces, cuando una suba, el otro va a subir y cuando uno baje, el otro va a bajar. Por lo tanto, no estamos diversificando ni estamos diferenciándonos. Pero, sabiendo esto, podemos utilizar, por ejemplo, SPI, XOP y TLT, pero podemos utilizar triple Q, que es el Nasdaq, al contrario. Podemos utilizar una Ujú. estrategia en SPI alcista y podemos utilizar una estrategia en triple Q bajista. Pues ya nos estamos protegiendo. Tiene una correlación alta, pero estamos yendo contrarios. Entonces, podemos poner una put corta en SPI y podemos poner una call corta en triple Q. Estamos utilizando, como ha dicho antes Carlos, por eso ponemos todo en conjunto, el apalancamiento de manera inteligente a nuestro favor. Estamos diversificando en activos, porque son dos activos diferentes, pero también estamos diversificando en estrategias, poniendo una en contra de la otra para que se nivelen entre sí, Sí, que se balanceen entre se ellas, balanceen. efectivamente. Por poner un ejemplo práctico. Seguimos. Error número 7. Negociar opciones de activos poco líquidos.
Es decir, operar con activos, con ETFs o con acciones que tienen muy poco volumen de compra-venta o que la diferencia entre el bid y el ask es muy elevada, es muy alta. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esto? Al final, normalmente, la prima que nos dan y el riesgo que vamos a asumir no está justificado. Y además, aparte de esto, es muy difícil abrir operaciones con un buen ratio rentabilidad-riesgo. Es decir, a lo mejor tú abres una operación en, en un valor que el volumen es muy bajito y si quieres seguir de la operación, ven en tu contra. Va a ser muy difícil cerrar o rolar esa operación, por ejemplo. Mm. Y es lo que me refiero a esto, que podemos obtener hasta pérdidas. Sí, tenemos que, en activos poco líquidos no podemos hacer ajustes rápidamente, sobre todo además si utilizamos estrategias con muchos tramos o con muchas patas, porque vamos a tener demasiados vídeos que sumar y la diferencia va a ser tremenda. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Pues tener un listado de ETFs con opciones muy líquidas que existen y con mucho volumen que existen. Y centrarnos en eso, no hace falta irnos a otros valores. Con esas están muy bien. Simplemente es buscar un listado consistente que nos ayude. Sí. Siguiente error. Número 8. Intentar predecir el mercado a corto plazo. Es decir, tener una bola de cristal. Eso estaría genial, ¿no? A ver, en el mundo de las opciones es muy, muy difícil porque tienes que acertar no solo el movimiento, sino el tiempo en que ese activo va a crecer. Es muy Imposible, complejo. es imposible. Por ejemplo, la persona que a lo mejor compra una call, un contrato call, pensando que un activo va a subir, para los próximos 6 meses, pues resulta que a los 6 meses ha perdido la prima y empieza a subir a los 6 meses. Es muy difícil predecir el mercado. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a perder mucha rentabilidad. O podemos abrir lo que he escrito aquí, ¿no? Lo que se refiere a apertura a pocos días hasta la expiración. Es decir, a lo mejor decimos que voy a comprar una call para una acción que creo que va a subir para dentro de un mes. Pasa ese tiempo de expiración y resulta que no sube. Has perdido la prima y de repente empieza a subir. El mercado no te da razón. Has acertado el movimiento, pero no has acertado el timing. Es decir, en operaciones a débito, normalmente esto va en nuestra contra. La cartera puede sufrir grandes pérdidas antes de que el mercado nos dé la razón. No, normalmente no, siempre, 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 porque al final cuando hacemos una operación a débito estamos pagando una prima que por el paso del tiempo se va a ir desintegrando. Entonces, lo que nosotros en opción delta ganamos por vender esos contratos a crédito, que por el paso del tiempo se va deshaciendo y nos lo vamos quedando, el que hace la operación por el lado contrario y paga esa prima, pues tiene el paso del tiempo en su contra. Sí. Entonces, desde opción delta, ¿qué hacemos? Utilizamos estrategias de crédito. ¿Por qué? Porque el paso del tiempo va a nuestro favor y además intentar evitar un direccionamiento excesivo y controlar los deltas de las operaciones. Es decir, intentar vender deltas bajitos a 16-30 con todos los errores que hemos visto anteriormente, lo que tú has tenido, hay que tener en cuenta todo. Y sobre todo, también balanceando esos deltas, ¿no? Para no intentar predecir el valor del mercado. Es decir, yo me puedo poner corto y largo y mientras el mercado se quede entre un intervalo, yo voy a ganar. Ujú. Y podemos permitirnos el lujo de estar equivocados. Otro error, que este yo creo que es de los más importantes, el 9, que es ignorar la volatilidad implícita de las opciones y abrir operaciones en baja volatilidad. Como sabemos, la volatilidad de las acciones impacta directamente en los precios de las primas de las opciones. Cuanto mayor volatilidad, mejores primas y viceversa. Entonces, ¿qué pasa cuando abrimos operaciones en activos con baja volatilidad? Pues que tendremos unas primas muy bajas. Nuestro rendimiento, nuestros ratios rendimiento-riesgo es muy malo. Y cuando suba la volatilidad, van a subir las primas y claro, rolar esa operación o cerrarla nos va a llevar pérdidas muy elevadas. Ujú. Sí, lo Entonces, hemos visto este verano, además, tenemos el ejemplo claro. Todo el verano hemos estado con una volatilidad implícita baja, apenas había primas decentes y en esta semana, últimas 2 semanas, tenemos una volatilidad implícita bastante aceptable y las primas se han multiplicado. entonces, como has comentado, lo que tenemos que hacer
es controlar la exposición de la cartera a esa volatilidad, esos cambios de volatilidad. Lo que comentamos, ¿no? Pues si está entre un 0 y un 20%, pues tenemos un cushion de 75, 0,75, por ejemplo. Y sobre todo, intentar buscar esos activos que tengan una volatilidad implícita atractiva, ¿no? ¿Por qué? Pues para establecer una prima mínima a un delta razonable de, lo que hemos comentado antes, de $1 aproximadamente. Claro. ¿Podemos encontrar operaciones con un dólar cuando hay volatilidad implícita baja? Sí, pero a lo mejor el delta es demasiado alto. Entonces, lo ideal es abrir operaciones cuando en un delta aceptable, como dice Carlos, 30, 20, y conseguir una prima elevada. Eso solamente pasa cuando la volatilidad implícita es alta. Número 10, ya nos quedan dos. Falta de planificación. Esto nos lleva un poquito a los errores de antes, ¿no? Es abrir operaciones sin tener un plan. Es decir, cuando el mercado vaya en nuestra contra, no vamos a saber qué hacer y no tener unos límites de ganancia ni de pérdidas establecidos previamente, pues claro, nos van a llevar a unas pérdidas de cartera de beneficios muy grandes. Por ejemplo, la apertura días de expiración cortos, es decir, en vez de abrir a 45 días aproximadamente, entre 30 y 60, que es lo que solemos recomendar nosotros, abrir a lo mejor dentro de 2 días. No tienes margen de movimiento. O sea, no has hecho un plan para esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para estas cosas? Tener una mecánica de trabajo consistente, es decir, establecer unos objetivos de beneficios, que puede ser un 50% en la prima, un 30%, un 40%, lo que vosotros veráis, y también establecer unos días antes de los días de expiración de salida, es decir, si yo he abierto una operación a 30 días, pues cuando falten 15 días me salgo. Pase lo que pase, es una mecánica. Y lo mismo, establecer unos objetivos de pérdida máxima, que puede ser 2 o 3 veces la prima que nos hayan pagado, por ejemplo. Ujú. Comentarios. No, nada, Todo en orden. todo en orden. Error número 11. Ignorar los eventos corporativos. Es decir, cuando una empresa da resultados, se compra acciones, dividendos, etcétera. ¿Qué es lo que pasa, Julián? Pues que esto afecta a los... perdón, estos eventos hacen que los valores cotizados se muevan de forma extraordinaria. Afecta a la volatilidad implícita de las opciones y, claro, bueno, de las acciones y esto a la prima de las opciones. Ujú. Si abrimos operaciones ignorando estos eventos, pues claro, nos pueden llevar a sustos, nunca mejor dicho, y que la operación se vuelva en nuestra contra. Es decir, abres una operación que parece muy interesante, que tienes una buena prima, le has abierto unos días de expiración muy, muy buenos, y resulta que das resultados al día siguiente y la acción baja un 20%. Claro. Ahora, ahora tenemos el caso. Quedan 2 semanas hasta, por ejemplo, la presentación de resultados de Tesla. Pues si abrimos ahora, aunque lo hagamos para dentro de 45 días, justo en medio tenemos la presentación de resultados. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues puede pasar que dentro de 2 semanas nos llevemos un susto porque Tesla suba mucho o baje mucho. Entonces, Efectivamente. pues hay que tenerlo en cuenta para saber que eso puede pasar y actuar en consecuencia. A lo Ujú. mejor no abrir posiciones con riesgo indefinido, abrir pues, spreads, por ejemplo. Por ejemplo. Si no lo sabemos, pues ¿qué puede pasar? Que abramos una put corta, que Tesla presente resultados malísimos, la acción pegue un bajón tremendo y, y es algo que podríamos haber evitado. Sí, efectivamente. ¿Y qué hacemos para evitarlo? Pues nosotros Ir a opciondelta.com/recursos/calendario calendario de resultados. Ahí tenéis todos los efectivamente. resultados. Hay un calendario con los principales eventos corporativos. Eso Y es. sobre todo, evitar operar o evitar operar con cuidado, como acabas de comentar, cerca de estos eventos. Eso Que no la es. liáis, vaya. Y por último, esto es un error, no es de novatos, pero sí, el número 12, que es el último, que es operar por emociones, ¿no? Este yo creo que es el error más difícil de gestionar, Sí, porque los demás son mecánicos y si los cometemos es porque o somos muy novatos o nos da igual y pasamos de ellos y ya está.
Pero el operar emociones, por muy mecánicos que seamos, al final somos personas Somos y humanos. no podemos evitar sentirnos mal en días en los que el mercado ha ido en nuestra contra y sentirnos eufóricos en los días en los que el mercado ha ido genial. Entonces, este yo creo que es el error barra no error, porque es algo que con el tiempo al final digamos que se normaliza y pasa de ser algo tan emocional, pasa a ser algo más mecánico, pero siempre hay algo de emoción dentro de ello. Claro, claro, si no, esto no tendría gracia. Exactamente. A ver, no es lo he puesto el último porque sí que es un error, pero hay gente, más que por emoción, lo quería enfocar más a las Sentimientos. noticias. No, a las Ah. noticias. Ujú. Que a lo mejor dices, jo, es que esta va a presentar resultados y han dicho que son malos. Pues puede subir, ¿sabes? Sí. O los Claro, resultados son pero bueno, buenos, pues al puede final eso bajar. también las emociones y es también el pensamiento, porque, a ver, yo aquí quiero dar una opinión personal y cada uno, tú a lo mejor tendrás otra opinión y la gente que nos esté viendo tendrá otra opinión. Ahora lo que estamos viendo con AI y todo eso, eso está muy bien. Poder hacer operación o poder em, decir a un algoritmo exactamente qué es lo que quiero que haga para tener resultados y con ello quitarme las emociones de por medio de cuando estamos operando en el mercado financiero, todo eso está muy bien, pero al final las emociones juegan un papel importante y van a siempre a jugar un papel importante. Por mucho ahí que tengamos dentro del mercado financiero, por muchas operaciones que se pongan con ordenadores, al final, cuando hay ventas por pánico o cuando hay euforia y compras por eso, por Euforia. euforia, pues eso siempre lo vamos a tener, siempre lo vamos a tener, porque al final es cuestión de Carlos contra Julián, Julián contra Pedro, Pedro contra Manolo y Manolo contra BlackRock o contra Warren Buffett. Y al final siempre esos algoritmos están programados por una persona y esa persona tiene emociones. Y el Sí, mercado tienes se tus mueve por sesgos. emociones. Es que es lo que tienen los sesgos humanos. Y eso siempre va a existir. Eso siempre. Entonces, lo importante es intentar tener un plan. Es lo Ujú. que quiero decir. Entonces, como resumen, conclusiones y etcétera. Bueno, pues hemos repasado los errores que experimentan los operadores de opciones, ¿vale? Y bueno, y lo importante de todo es que básicamente es intentar resumir todo en tener un plan consistente. Es decir, intentar establecer un punto máximo de beneficio por operación. Aquí hemos puesto 50% de prima, pero un 30% es muy aceptable. Yo muchas veces opero un 30% de prima. Me está yendo muy bien porque así me puedo operar más. Operar constantemente para que los números vayan a nuestro favor. Establecer una pérdida máxima por operación, es decir, si tengo una naked put, no esperar a que esté al menos 50%, sino esperar un 2, un 3%, un 2, un 3 veces la prima y decir, bueno, pues esto no funciona, tratamos y otra cosa, mañana será otro día. Ujú. Establecer unos días hasta la expiración suficientes en la apertura, es decir, no abrirlo ni muy cerca ni muy lejos, algo razonable que nosotros siempre recomendamos entre 30 y 60 días. Establecer una serie determinada, más o menos a la mitad de ese tiempo de expiración, puede ser 20 días, puede ser 14, lo que vosotros veis, pero tener algo definido, mecánico. Ujú. Tener un listado de los eventos corporativos, Opciondelta.com. operaciones con buena volatilidad implícita y con liquidez, tener una lista de seguimiento, que son los ETFs que seguimos operar aquí. Y sobre todo, utilizar varias estrategias, varias operaciones de opciones para ajustar esos deltas y que evitar que nuestra cartera no esté muy excesivamente direccional, ¿de acuerdo? Ujú. Porque no sabemos lo que va a hacer el mercado e intentar, pues eso, hacerla un delta lejano, 0,3, 30 delta o 16 delta, para permitirnos el lujo de estar equivocados en algunos momentos del mercado, del tiempo del mercado y Y aún mantener así ese delta podemos. neutral porque no sabemos lo que va a hacer el mercado, no tenemos la bola de cristal, Eso es. básicamente. Pues nada, con esto sería todo, los errores que cometen los operadores de opciones, novatos y no novatos, vaya.
Y nada, espero que os haya gustado Puede haber más, y Puede haber más. Lo único que estos son los, hay los- más. los principales. Hay Ujú. muchos más seguro, pero bueno, estos son los que creemos que son los más importantes, bajo nuestro punto de vista, por supuesto. Siempre podéis escribirnos si tenéis alguna duda, equipo@opciondelta.com. En la página web tenéis un montón de información, cursos gratuitos, formación en estrategias de opciones para que podáis ver pues, cómo se ponen, cómo se ajustan, cómo se abren, cómo se cierran. Calendario Y de eventos. calendario de eventos, exactamente. Calendario de expiraciones anuales, 2023 y 2024 son las que están subidas ahora mismo. Y nada, si tenéis cualquier duda, comentarios, ruego, pregunta o sugerencia, pues nos escribís a Carlos o a mí y estaremos encantadísimos de ayudaros. Pues nada, nos vemos el domingo que viene hablando de opciones. Cuidaos mucho y buena semana. Eso es, pasar también un buen domingo, lo que queda de él. Chao. Chao.